Bien, desarrollemos nuestro segundo ejercicio de transmisión de movimiento. Acá el enunciado del problema nos indica que determinemos el tiempo en el cual los objetos E y F se encuentran. Nos dice además que si el objeto F inicia su movimiento a partir del reposo y con una aceleración de 0,5 metros sobre segundo al cuadrado, ¿ok? También nos da los radios de los discos, que son de 80 centímetros para el disco A, el radio de B es de 110 centímetros, el radio de C es de 90 centímetros y el radio de D es de 150 centímetros, ¿ok? Acá ya me da el gráfico también, ¿sí? Pero no se llega a alcanzar el objeto, en este caso F, que está acá abajo, ¿sí? El objeto F está ahí abajo, ¿bien? Entonces acá yo ya he extraído los datos del problema, ¿no? Nos pide encontrar el tiempo en el cual estos dos objetos van a encontrarse, ¿no? O van a cruzarse, si quieren decirlo así, ¿no? Nos dicen también que el objeto F inicia su movimiento a partir del reposo. ¿Qué quiere decir? Que la velocidad inicial de mi objeto F prácticamente vale 0 metros sobre segundo. Y además nos dice que este objeto tiene una aceleración de 0,5 metros sobre segundo cuadrado, que lo estoy anotando acá. La aceleración de F es igual a 0,5. Y también nos da también los radios de los discos, ¿no? Que en este caso están en centímetros, pero aquí yo ya los he convertido a metros, ¿ok? A metros. Bien. Se desarrolla o se sigue el mismo análisis, ¿no? Analizar los objetos o los discos de forma secuencial, ¿sí? Entonces, como yo tengo el dato de mi objeto F, entonces voy a empezar a analizar, ¿no?, mi sistema a partir de ese objeto, ¿sí? Por lo tanto, voy a analizar eso. Como primer punto, objeto F y disco A, ¿sí? Porque el objeto F está conectado con mi disco A través de una cuerda, ¿sí? ¿Y qué quiere decir eso indirectamente? Que tanto mi disco F como mi disco A tienen todo lo tangencial igual, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que mi velocidad tangencial de mi objeto va a ser igual a la velocidad tangencial de mi disco A, ¿no? La aceleración tangencial del objeto F es igual a la aceleración tangencial de mi disco A, ¿no? Entonces, como yo tengo el dato de la aceleración de mi disco F, yo voy a decir que la aceleración de F es igual a la aceleración tangencial de mi disco A, ¿sí? De mi disco A. Yo conozco esta ecuación de relaciones entre la angular y la tangencial en cuanto a aceleraciones, que la aceleración tangencial de A es igual a la aceleración angular de A multiplicado por el radio de A, ¿no? Ya adecuado al problema, ¿ok? Entonces, por lo tanto, la aceleración tangencial, ¿no?, de mi disco A es igual a la aceleración de A multiplicado por el radio de A, ¿sí? Pero esto es igual a la aceleración de F, ¿sí? Estoy redundando acá nada más, ¿sí? Solamente estoy redundando. Yo ya no tengo nada más que hacer acá, ¿sí? En cuanto al análisis de mi objeto F y el disco A. Voy a desarrollar el siguiente análisis, que es, ¿no?, el disco A automáticamente ya va conectado con mi disco B. Y estos dos discos están conectados de forma concéntrica. Y quiere decir que todo lo angular es igual, ¿sí? Todo lo angular es igual. Entonces, como segundo punto, yo voy a indicar o voy a analizar los discos A y mi disco B. ¿Qué quiere decir? Que todo lo angular es igual. Como estamos analizando aceleraciones, yo voy a indicar que la aceleración angular de A es igual a la aceleración angular de mi disco B, ¿ok? Entonces, ¿a qué es igual la aceleración angular de mi disco A? Despejando de esta ecuación, yo voy a indicar que la aceleración angular de A es prácticamente igual a la aceleración de F dividido entre el radio de A. ¿Estamos de acuerdo? La aceleración angular de A es igual a la aceleración de F dividido entre el radio de A. Por lo tanto, la aceleración angular es igual a ¿qué? A la aceleración de F dividido entre el radio de A. Y todo esto es igual a la aceleración angular de mi disco B. Yo ya no tengo nada más que hacer acá. Ya tengo la aceleración angular de mi disco B. Voy a analizar la siguiente conexión, que es el disco B conectado con mi disco C, ¿no? Entonces, como tercer punto, voy a analizar los discos
en este caso, B y C, ¿sí? Los discos B y C están conectados de forma tangencial, así que todo lo tangencial en este caso es igual. Nuevamente, yo estoy obteniendo las aceleraciones de cada situación. Por lo tanto, como todo lo tangencial en este caso en los discos B y C es igual, yo voy a indicar que la aceleración tangencial de mi disco B es igual a la aceleración tangencial de mi disco C, ¿sí? Pero yo sé que la aceleración tangencial, ¿no?, de mi disco B es igual a la aceleración angular de mi disco B multiplicado por el radio de B, ¿no?, por esta ecuación. Y esto es igual a la aceleración tangencial de mi disco C. Pero ¿quién es la aceleración angular de mi disco B? La aceleración angular de mi disco B es prácticamente la aceleración de mi objeto F dividido entre el radio de A, ¿no?, multiplicado esto por el radio de B. Y esto es igual a la aceleración tangencial de mi disco C. Ya no tengo nada más que hacer acá, ¿ok? Si nos damos cuenta, el análisis de ejercicios de transmisión de movimiento es mecánico, ¿no? Solamente hay que desarrollar el análisis de manera secuencial según veamos viendo cómo están conectados cada disco en nuestro sistema. ¿Sí? Ya tengo la aceleración tangencial de mi disco C. Ahora tengo que ver con quién está conectado de forma siguiente mi disco. Estamos hablando de mi disco C, ¿ok? El disco C ya está conectado en este caso con el objeto F. Perdón, con el objeto E. Y el objeto E está conectado con el disco C de forma tangencial, ¿ok? Así que todo lo tangencial también va a ser igual. Entonces, como cuarto punto, voy a analizar el disco C y el objeto E, ¿no? El objeto E. El disco C y el objeto E tienen todo lo tangencial igual. ¿Qué quiere decir? Que la aceleración tangencial de C es igual a la aceleración de mi objeto E, ¿sí? Por lo tanto, la aceleración tangencial de C es igual a ¿quién? A la aceleración de F dividido entre el radio de A y multiplicado por el radio de B, ¿ok? Y esto es igual a la aceleración de mi disco E. Ya tengo la aceleración de mi disco E, ¿ok? La aceleración de mi disco E es igual a la aceleración de F, del objeto F. Y la aceleración del objeto F es de 0,5 metros sobre segundo cuadrado. ¿Sí? 0,5. Multiplicado por el radio de B. El radio de B vale 1,1 metros, ¿ok? Vale 1,1 metros. Entonces, multiplicado por el radio de B, que vale 1,1 metros, dividido entre el radio de A, que como dato nos da 0,8 metros, ¿ok? 0,8 metros. Por lo tanto, la aceleración, ¿no?, de mi disco E es igual a ¿cuánto? Hacemos cálculos acá. 0,5 por 1,1 dividido entre 0,8. ¿No? La aceleración de mi disco E es de 11 sobre 16 avos. 11/16 avos. ¿Qué? Metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Y esta ya sería el valor. Esta sería la aceleración de mi disco E. ¿Ok? Hasta aquí yo ya he analizado toda la situación o todo mi sistema, ¿no? Ya no tengo nada más que hacer en cuanto a los discos, ¿no? Ahora debo analizar los objetos como tal. Ya sé que este objeto tiene una aceleración de 11 sobre 16 avos metros sobre segundo cuadrado. Y lo estoy manteniendo de manera fraccionaria porque no quiero perder decimales, ¿ok? Se lo puede poner de manera lineal, con decimales y todo, pero puedo perder datos, ¿ok? Y no es aconsejable perder datos, ojo. Ya conozco la aceleración de mi objeto E y también conozco la aceleración de mi objeto F, ¿ok? Conozco esa aceleración. Entonces, lo que hay que desarrollar acá es simplemente un análisis de MRV, ¿ok? ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, ya hemos analizado todo el sistema de discos que teníamos, ¿ok?
llegando a tener que en los extremos los objetos y que cada uno de ellos parte del reposo, ¿no? Ya que el sistema es único, si mi objeto F está partiendo del reposo, mi sistema también parte del reposo. ¿Qué quiere decir? Que mi objeto E también parte del reposo. Por lo tanto, esta situación se trata ya de un análisis de MRV, ¿ok? Es por eso que lo indico de esa manera. ¿Por qué? Porque esto ya es un problema de encuentros, en donde cada uno tiene su aceleración designada y ambos también parten del reposo. ¿Y qué va a haber? Va a haber un encuentro o cruce en este caso. Por lo tanto, para no analizar de manera vertical esta situación, yo por comodidad lo voy a analizar de manera horizontal, ¿no? Esto por comodidad. Si lo quieres analizar de esta forma, lo puedes analizar, ¿no? También es válido. Pero yo por comodidad lo voy a desarrollar de forma horizontal. Acá yo ya tengo graficado la situación de mi problema, ¿sí? En donde tengo mi objeto F por un lado y mi objeto E por otro lado, ¿no? Llegando estos a coincidir en un punto en el cual yo tengo que encontrar mi tiempo de encuentro. Todo esto ocurre en un tiempo T sub E, ¿sí? Yo tengo mi distancia de separación inicial, que vale 2 metros. Me lo da el enunciado del problema en mi gráfico. Está acá. Vale 2 metros. Y también sé, por MRV, que mi objeto F va a recorrer una distancia X sub F y mi objeto E también va a recorrer una distancia X sub E, ¿no? Es un valor literal que yo me estoy dando, ¿ok? Entonces lo que tengo que hacer es extraer una ecuación de mi gráfico, ¿no? Yo sé que H es igual a ¿quién? A la distancia que recorre mi objeto F más la distancia que recorre mi objeto E. Y esta va a ser mi ecuación principal, ¿no? Mi ecuación principal. Acá yo ya la voy a reemplazar de forma directa, ¿ok? Entonces, como sexto punto, hallando el tiempo de encuentro, lo que me pide el problema. Yo sé que H, ¿no? Y lo voy a manipular de mi ecuación principal. H vale 2 metros, por lo tanto, 2 es igual a ¿quién? A la distancia que recorre mi objeto F. Pero como mi objeto F recorre a partir del reposo, su velocidad inicial es 0. Así que yo voy a utilizar la ecuación en donde me dice que la velocidad, que la distancia recorrida por F es igual a la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración de F por el tiempo al cuadrado, ¿ok? Voy a utilizar esa ecuación. Pero como la velocidad inicial es 0, solamente voy a poner un medio de la aceleración de F multiplicado por el tiempo de encuentro al cuadrado. Lo mismo pasa con el objeto E, parte del reposo. Por lo tanto, acá directamente voy a poner un medio de la aceleración del objeto E multiplicado por el tiempo de encuentro al cuadrado. Mi única incógnita acá es el tiempo de encuentro. Puedo desarrollar el problema. Perdón. Entonces, despejando el tiempo de encuentro, tengo que el tiempo de encuentro al cuadrado es igual a ¿qué? A 4 dividido entre la aceleración de F más la aceleración de mi objeto E, ¿sí? Despejando todo eso tengo esta ecuación, ¿no? Por lo tanto, deshaciéndome del cuadrado, yo sé que el tiempo de encuentro es igual a la raíz cuadrada de 4 dividido entre la aceleración de F más la aceleración de E, ¿sí? Y finalmente, reemplazando datos. La raíz cuadrada de 4 es igual, dividido entre la aceleración de F. La aceleración de F me da el enunciado del problema, que es 0,5, ¿sí? O un medio. Más la aceleración de E, que es 11 sobre 16 avos, ¿sí? Introduciendo todos estos datos en la calculadora, me da que el tiempo de encuentro, ¿no? El tiempo que me pide el problema es 0,5 más 11 sobre 16, ¿no? 4 dividido entre este resultado, y raíz cuadrada de todo eso me da 8 raíz de 19 sobre 19, ¿no? De manera decimal me da un valor numérico de 1,835, ¿no? ¿Qué? Segundos. Siendo este el resultado de mi problema, ¿sí? Y esta sería mi respuesta. La respuesta, el tiempo de encuentro en el cual mis objetos llegan a cruzarse, ¿sí? Sería la respuesta. Ahora bien, acá hay algo que nos hemos olvidado.
No lo digamos así. Es un dato que no necesitábamos, ¿ok? Y estamos hablando del disco D, ¿ok? Si nos damos cuenta en nuestro análisis, no hemos tocado para nada mi disco D, a pesar que nos han dado datos acerca de este, ¿no? Me da el radio del disco D. Pero si nos damos cuenta acá, el disco D prácticamente no participa en mi sistema, ¿no? Ya que automáticamente el disco C ya está conectado con mi objeto E. Por lo tanto, el objeto, o perdón, en este caso el disco D, no participa en mi problema. No es problema ninguno, ¿ok? No siempre en ejercicios de física, ¿no? Los datos que te van a dar participan en tu problema, ¿ok? Algunos datos están por demás, ojo. Así que no es regla, si lo quieren decir así, que participen todos los datos del enunciado del problema, ¿no? Si no participan, en este caso, como el radio del disco D, no tienes por qué dudar de tu resultado, ¿no? Acá claramente vemos en el gráfico que en este caso el disco D no participa nuevamente para nada en nuestro sistema, ¿no? Así que en este caso, ¿no? Puedo decir que hay datos que no necesariamente se utilizan en ejercicios de física, que vamos a estar viendo más adelante también, ¿sí? No es el único caso, hay otros casos más. Pero según vayamos chocando con este tipo de ejercicios, vamos a aclarar ese tipo de cosas, ¿ok?